Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una nueva unidad que es de álgebra y funciones. Vamos a comenzar con la materia de contenido que sería productos notables, ¿ya? De ahora en adelante empiezan a venir muchas fórmulas de las cuales tenemos que aprendernos de memoria, ¿ya? Por eso es muy necesario que deban estudiar y además de eso deban tener formulario, ¿ya? Para tenerlo a mano en caso de que se le olvide cuando estén realizando algún ejercicio para estudiar. Y no es nada de malo que cuando estén estudiando haciendo un ejercicio ocupen formulario, ¿ya? Así se lo pueden aprender más rápido. El efectivo del audio, Sofía. ¿Ya? Primero vamos a comenzar con este cuadrado de binomio. ¿Ya? Esto es un término muy usado. ¿Ya? Ay, no puedo rayar. Este es un término muy usado y se va a nombrar mucho. ¿Ya? Cuadrado de binomio. ¿A qué viene? ¿Ya? Esto es un cuadrado de binomio. Ya cuando tenemos dos factores y estos factores está elevado a 2, ¿ya? Y todo el exponente está elevando a todo ¿cómo se llama? Monomio, ¿cierto? No, polinomio. Ahí está. ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros tenemos un cuadrado de binomio, resulta que nos da toda esta larga fórmula, ¿ya? ¿Por qué aparece esta fórmula? ¿Ya? Se los voy a explicar bien. Vamos a hacer una tablita, ¿ya? Y nosotros sabemos cuando tenemos este exponente, ¿cierto? A más B está haciendo todo elevado a 2. ¿Qué significa? Que estaba multiplicando A más B multiplicado por lo mismo, ¿cierto? A más B. ¿Ya? Y A más B por A más B nos va a dar todo esto. Pero ¿de dónde sale todo esta cifra tan larga? ¿De dónde sale? Vamos a multiplicar A más B, ¿cierto? Está multiplicando A más B. ¿Ya? Y empecemos a multiplicar, ¿ya? Esto se vuelve un poco, no complejo, pero no se enreden porque simplemente sean letras, ¿ya? No es nada complejo, no cambia nada que sean letras, ¿ya? Porque multiplicar letras es como multiplicar números, ¿ya? En este caso tenemos A por A. A por A, ¿cómo se puede escribir? A al cuadrado, ¿cierto? A elevado a 2, porque estamos multiplicando A por A, que es igual a cuadrado. Cuando tenemos A más A, se puede escribir como 2 veces A, ¿ya? Bueno, eso ya lo vimos en conjunto numérico, ya. Tenemos A por A, nos da A cuadrado. Ahora multipliquemos B por A. ¿Cuánto nos da? AB, ¿cierto? A por B, no podemos resolverlo. A por B no nos va a dar un resultado. Se deja escrito como una multiplicación, ¿ya? Porque es un factor. Después tenemos para el otro lado, sigamos. A por B. Nos quedaría AB, ¿cierto? Y tenemos B por B, que es lo mismo que decir B al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora vamos a sumar en diagonal los cuadraditos, ¿ya? Hago con otro color. Este no se hace, este tampoco, este. Siempre tenemos que tomar los resultados. Este es un cuadradito que está solo, entonces se deja A cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a sumar estos dos cuadraditos en diagonal. AB más A por B. ¿Cómo se puede escribir? 2 veces A por B, ¿cierto? Entonces, como es positivo, porque no nos dio negativo, ¿cierto? Porque estamos sumando. Sumamos 2 veces AB. Y tenemos acá el B solito también. Y que está positivo. Entonces, nos queda B al cuadrado.
Entonces, cuando tenemos un cuadrado de binomio positivo a más b, y todo el a más b está elevado a 2, nos va a dar a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando tenemos un binomio negativo, como es en este caso? ¿Ya? Vamos a realizar lo mismo. Tenemos la tablita. Estamos multiplicando. Tenemos a menos b, ¿cierto? Porque el b está negativo, es menos. Y tenemos a menos b. Entonces, tenemos a por a es a cuadrado, ¿cierto? Menos b por a, ¿cuánto nos da? Menos ab, ¿cierto? Y acá lo mismo. A por menos b, menos ab. Y por último tenemos menos b por menos b. ¿Cuánto nos va a dar? Acuérdense que menos por menos más, ¿ya? Así que tenemos más b cuadrado. Entonces, cuando sumamos de nuevo, acuérdense que vamos a sumar en forma diagonal los cuadraditos de los resultados. Estos cuadraditos los vamos a sumar, ¿ya? Sumamos el primer cuadradito que está solito, no se suma, queda a cuadrado. Ahora volvemos a sumar estos cuadrados acá. Menos AB más menos AB, ¿cierto? Esto por esto, más por menos es menos, entonces nos quedaría menos AB menos AB, ¿cierto? Entonces, hoy, ahí está, se me voy a salir. Esto es lo mismo que decir menos 2 veces AB, ¿cierto? Es lo mismo que el anterior, solo que se mantiene el signo. Entonces acá, como nos dio negativo la suma, menos 2AB, ¿cierto? Y acá al último nos queda el b cuadrado positivo. Entonces, cuando tenemos a menos b, a menos b, y todo este número está siendo elevado a 2, nos va a dar a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado. ¿Se entiende? Es un poco compleja esta parte, pero no se borra. Pero es simplemente práctica. Ya entendiendo el por qué al multiplicar estos mismos números nos da como, nos aparece, no sé, pues en este caso, ¿por qué cuando tenemos un negativo solamente el menos a por b es negativo y el b cuadrado es positivo? Ya entendemos por qué, ¿cierto? Ya tenemos acá un ejercicio. Ya un ejemplo, tenemos menos 5, x más 5 y todo esto está elevado a 2. ¿Ya? Realicemos primero, usémoslo con esta fórmula. ¿Ya? Porque sabemos que es positivo, entonces apliquemos esta fórmula. Cuando tenemos un a más b al cuadrado, ¿qué se hace? Es a al cuadrado, en este caso, ¿cuál es nuestro a? La x. Entonces, x al cuadrado más 2 veces a por b. Nuestro a es la x y nuestro b es 5, ¿cierto? Entonces es 2 por x por 5, ¿cierto? Entonces podemos multiplicar estos dos números. 2 por 5 es 10 y se mantiene la x porque es un factor que no conocemos, ¿ya? Entonces más 10x más b al cuadrado y nuestro b es 5. Entonces 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Ya, genial. Entonces ahora vamos a usar este mismo ejercicio, el 2x menos 6 al cuadrado, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con la tablita, ¿ya? Para aquellos que les cuesta como aprenderse esta fórmula, lo vamos a realizar con la tablita, ¿ya? Acá tenemos la tablita. Estamos multiplicando, ¿cierto? Y ponemos, nuestro a es 2x, 2x por 2x.
Y nuestro b es menos 6. Menos 6, menos 6. Entonces, ¿qué realizamos acá? Ya, a ver, ¿a quién sacamos a la pizarra para que me ayude a multiplicar? Valentina Chacón. Valentina Chacón, ¿estás? Sí, profe. Ahí está. Ya. Ya, Valentina, ayúdame a multiplicar en esta tabla. ¿Cuánto quedaría 2x Ya. por 2x? 2x por 2x. 4x. Está bien, pero te faltó algo. ¿Qué cosa? Profe, me va muy mal en matemáticas. Ya. Estás bien porque está multiplicando el 2 por 2 y te da 4, ¿cierto? Pero te faltó multiplicar Sí. las 2x. X por x, ¿cuánto es? X cuadrado. Uy, ¿qué 2x. está escribiendo? No, x cuadrado. Cuando Ah, multiplicamos un número por sí mismo, es lo mismo que decir, no sé, 3 por 3 es lo mismo que decir 3 elevado a 2, ¿cierto? Son potencias, ¿ya? Cuando estamos hablando de sí. multiplicación, las multiplicaciones se pueden convertir a potencias, ¿ya? Excepto cuando estamos en sumas, ¿ya? En sumas las podemos convertir a multiplicación. Ya lo había... con estos ejercicios se va a poder entender muy bien, ¿ya? Entonces, 2x por 2x es lo mismo que decir 4x cuadrado, ¿cierto? Ya, ahora, 2x por menos 6, ¿cuánto nos da? A ver, ¿a quién sacamos? Ya haré la pinilla. Profesor, ella no puede hablar porque tiene el micrófono malo, se le escucha interferencia Ah, horrible cuando... ya. Ah, pero lo pongo en el chat. Ya haré la. ¿Cuánto es 2x por menos 6? 2x por menos 6. Estamos multiplicando 2x menos 6. Ya. ¿Cómo queda esto? 2 por menos 6, ¿cuánto nos da? Primero, más por menos, menos, ¿cierto? Ya, Amaro Ripetti dijo menos 12x. Está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque está 2 por x por menos 6, ¿ya? Entonces, multiplica al tiro los números que podemos simplificar, que podemos multiplicar. El 2 por menos 6, ¿cierto? Más por menos menos, 2 por 6 es 12, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? El x. X, ¿ya? Sí, tranquila, tranquila, Yarela, ¿ya? Entonces ahora tenemos menos 12x, ¿cierto? Ya. Ahora, volvemos a repetir lo mismo acá, porque al final esto se vuelve a multiplicar. 2x por menos 6, ¿cuánto nos daba? Menos 12x, ¿cierto? Y tenemos menos 6 por menos 6. ¿Cuánto nos da? A ver, alguien que le dijimos que estudiara las tablas, ¿quién era? Ya ver, saquemos a alguien. Shirley Bautista. Sí, profe. ¿Cuánto es menos 6 por menos 6? 36 positivo.
Está bien, súper. Menos por menos es más. Y nos da 6 por 6, 36. Genial. Entonces, ahora hay que empezar a sumar, ya a sacarlo, lo que nos queda de esta multiplicación, el resultado. Tenemos 4 por x elevado a 2, ¿cierto? 4x elevado a 2. Y ahora sumamos los dos menos 12x. ¿Cuánto nos da? Menos 12x, ya, más menos 12x. Que es lo mismo que decir menos 12x menos 12x, ¿ya? Esto lo podemos convertir a multiplicación, ¿cierto? Porque se repite. Entonces, ¿se repite cuántas veces? 2. ¿Y cuál es el número y lo vamos a multiplicar por el número que se repite? En este caso es 12x, ¿ya? Y menos 12x, mejor dicho. Menos 12x. ¿Y cuánto es el resultado de esto? 2 por menos 12, menos 24, ¿cierto? X. Entonces, y se mantiene el signo, menos 24x. Y ahora el 36 solito. Y respetamos su signo. Más 36. ¿Y qué nos da? Nos da lo mismo que acá. Y esto es lo mismo que usar la fórmula de acá arriba. ¿Sí? Tengo una duda con el 24. Solamente había quedado cuando había salido solamente un menos 12x. No entiendo cómo llegamos, cómo de nuevo apareció para sumarlos entre sí. Porque acá, mira la tablita. Tenemos menos, 2x menos 6, ¿cierto? De acá tenemos 2x menos 6. Entonces ahora multiplicamos 2x por 2x. ¿Cuánto nos da? 4x cuadrado, ¿cierto? 2x por menos 6, ya lo sacamos, ¿cierto? Menos 12x. Alguien me está hablando por interno. Ya entendí. Porfa, no lo... No, fui yo, me Catalina. equivoqué, disculpe. Ah, ya. Le quería hablar al otro profe. Ya. Entonces acá tenemos menos 12x. Entonces ahora volvemos a multiplicar para abajo, ¿cierto? 2x por 2 nos da acá 4x cuadrado. Y ahora 2x por menos 6 nos da acá de nuevo 12x. ¿Cierto? Y ahora sumamos esto y sumamos esto. Ya siempre en diagonal. ¿Se entiende? Y de acá aparece el menos 24x. ¿Ya? ¿Alguno no entendió? ¿Puede volver a explicarlo? O sea, yo entendí, pero igual como que me perdí en lo último. Ya, ¿en qué? ¿En la suma? Cuando dijo que había que hacerlo lineal, o sea, cuando, Sí, lo último, es lo que, último. es Eso. que hay dos formas de resolver este ejercicio, ¿ya? Tanto por la fórmula, ¿cierto? O como la multiplicación. Ya, mira, a ver, el profe Seba va a explicar una fórmula, una forma. Ya, pues, tenemos las dos formas de hacerlo, como lo dijo el profe, o aprenderse a memoria lo que vamos a hacer cuando tenemos un binomio. Siempre vamos a elevar al cuadrado el primer término. Entonces, por ejemplo, acá sería x cuadrado. Luego es el doble del primero por el segundo. O sea que 2 veces el primero por el segundo. Y después el segundo término al cuadrado, que sería 25. Entonces, ¿cuánto me quedaría? X cuadrado. 2 por 5 es 10, sería más 10x más 25. Lo mismo abajo. El cuadrado del primero, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. El cuadrado de la x sería x cuadrado. El doble del primero por el segundo. Ya, conservando el signo. 6 por 2, 12. Por 2, 24.
x. Y después el cuadrado del segundo. Menos 6 por menos 6 es más 36. ¿Se entendió esta forma? ¿Se entendió? Yo sí lo entendí. Ya, genial. Cuando nosotros vemos esto, que son los binomios cuadrados de binomio, hay que primero fijarse en el signo en el que esté. Ya tenemos el binomio positivo y el binomio negativo. ¿Ya? Entonces, cuando ya cuando ya tenemos reconocido cuál es el cuadrado de binomio positivo o negativo, procedemos a usar esta fórmula, ¿ya? Que es reconocer el A y el B, ¿cierto? Y empezar a reemplazar simplemente con esta fórmula los datos y empezar a multiplicar. Vamos a pasar al siguiente, si no nos vamos a demorar mucho, ¿ya? Cuando tenemos la suma por su diferencia, ¿qué se hace? Cuando tenemos un binomio, ¿cierto? A más B, y acá tenemos multiplicado A menos B. ¿Cuál es lo que va a resultar cuando sumamos este tipo de números? A cuadrado menos B cuadrado. ¿Ya? Simple. Cuando tenemos A más B por A menos B, nuestro resultado siempre va a ser A cuadrado menos B cuadrado. ¿Ya? Súper importante esto. Esto también tienen que anotarlo en su formulario. ¿Ya? Profe, Por una ejemplo, pregunta. ¿sí? Ese asterisco significa multiplicación, ¿verdad? Sí, el asterisco, a veces cuando se hace así o así, pero normalmente se usa el asterisco o el puntito para representar multiplicación, ¿ya? Gracias. Tenemos, acá hay un ejemplo, 2x más 5 por 2x menos 5, ¿ya? Reconozcamos nuestra A y nuestra B. A es 2x, ¿cierto? Y B es 5 o menos 5. ¿Cierto? Ya, entonces tenemos nuestro A siempre va a ser A cuadrado. Entonces, 2x al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere levantar la mano para responder? 4x ¿Cuánto al nos cuadrado. da? 4x al cuadrado. Bien, Martín. Martín Calfucura lo dijo, ¿no? Sí. Sí. 4x al cuadrado. Entonces, 4x al cuadrado. Y menos b al cuadrado. ¿Cuánto nos da b al cuadrado? En este caso, b al cuadrado va a ser 5. 5 al cuadrado menos 25. ¿Cierto? Y acá está. Lo mismo nos dio acá. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué es menos 25? ¿Por qué? Porque ya por fórmula sabemos que es negativo. ¿Ya? Entonces ya nos vamos a respetar acá. O sea, ya nos vamos a decir que p es menos 5. ¿Ya? Acá yo me había equivocado. Entonces b no es menos 5. P es 5 solamente. Y nuestro a es 2x. ¿Ya? Entonces ya sabiendo esto, se mantiene la fórmula del negativo, ¿cierto? Menos. Y solamente elevamos al cuadrado el b. En este caso el b es 5, ¿cierto? Entonces, 5 al cuadrado, teniendo el negativo fuera del número, ¿cierto? El negativo está fuera del paréntesis. Significa que el 2 está solamente elevando al 5. Entonces sería 25. Y se queda el menos afuera. Menos por más, menos 25. ¿Se entiende, Isidora? Sí, ya entendí. Gracias. Ya, genial. Profe, una Pasemos a la consulta. siguiente. ¿Sí?
¿Por qué está 4x elevado a 2 y no el 25? También. El 25 sí está elevado a 2. El 25 viene del 5 elevado a 2. Sí, pero abajo ¿Sí? sale 4x elevado a 2. Porque queda así. No, es que ahora en este caso, esto, 4x elevado a 2, es lo mismo que decir 4 por x elevado a 2. Y el elevado a 2 está solamente elevando al x. ¿Ya? Cuando tenemos, si esto es muy distinto Ah, ya que entendí, decir profe. 4x elevado a Ya, 2. ¿Se entiende? la x. Sí, sí, profe, ya entendí. El Gracias. exponente está solamente elevando un número. Ya, genial que entendiste. Esperemos que eso haya ayudado a más compañeros a resolver la duda. Pasemos al siguiente. Tenemos un cubo de binomio. ¿Qué significa cubo? El 3, ¿cierto? Sabemos que el cuadrado es 2 y el cubo es 3. ¿Qué significa? Hoy está lloviendo fuerte acá en Valpo. A más b elevado a 3. Es lo mismo que decir a más b por a más b por a más b. ¿Ya? Normalmente no se usa la tablita que le enseñé en el cuadrado de binomio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más compleja. Acá en esta parte es mejor seguir con esta fórmula, aprenderse esta fórmula muy bien, ¿ya? Sabemos que cuando tenemos a más b elevado al cubo o a más b al cubo, tenemos que, nos dice que el resultado va a ser a elevado a 3 más 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a por b cuadrado, muy importante, el 2 está solamente elevado al b y al 2 está solamente elevando al a en estos dos, más b al cubo. Muy importante. Y cuando tenemos a menos b elevado a menos b al cubo, nos va a dar a al cubo menos, miren, respetemos el signo, menos, el primer menos, ¿cierto? Tiene que ir junto con el a cuadrado, ¿ya? 3 veces a cuadrado por b, más, ahora vuelve el positivo, 3 veces a por b cuadrado, ¿ya? Cuando tenemos el binomio negativo, siempre el menos va a acompañar al a cuadrado acá, y el más va a acompañar al b cuadrado. Y por último terminamos con menos b al cubo. ¿Por qué nos da menos? Y antes nos daba positivo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que multiplicar menos b por menos b por menos b, ¿cierto? Menos por menos más, pero ahora está multiplicando por otro menos. Y nos va a dar menos. ¿Ya? Sí, está lloviendo muy fuerte acá en Valparaíso. Ya. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? 3x menos 4 al cubo. ¿Cuánto nos va a dar? Reconozcamos nuestro a y nuestro b. ¿Cuál es nuestro a? 3x. Y nuestro b es 4. ¿Ya? Entonces tenemos 3x al cubo, se queda acá, ¿cierto? Menos, porque por fórmula viene menos, 3 veces a cuadrado por b. Entonces, 3 veces por a cuadrado, que es nuestro x, es nuestro a, el 3x es nuestro a, elevado a 2 por b, que en este caso es 4. ¿Ya? Más 3 veces a por b al cuadrado. 3 veces por a, que sería solo 3x, por b al cuadrado, que en este caso es 4. 4 al cuadrado. Menos b al cuadrado. O sea, menos b al cubo. Entonces ahora hay que simplificar esto porque no podemos dejarlo así, ¿cierto? Ya. 3x al cubo
¿Cómo nos quedaría? Ahora este cubo está elevando todo al 3x. ¿Cómo nos quedaría? ¿Nadie quiere participar? 27. 27. 27 al cubo. Acá nos equivocamos, 27. O sea, 27x. 27 x al cubo. Elevado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo mismo que 3 por x por 3 por x por 3 por x, ¿cierto? 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, x por x, x cuadrado por x, x al cubo. Ya. Y ahora, 3 veces, hay que resolver este, el a al cuadrado, que sería 3x al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? 9x 9x al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá, digamos, esto no. 27x al cubo, ¿cierto? Ahora por menos 3 por 9 al cuadrado por 4, ¿cómo nos quedaría? Menos 3 por 4, menos 12 por 9 al cuadrado. Podemos multiplicar el 12 por el 9, ¿y cuánto nos daría? 108, ¿cierto? 108 por x al cuadrado. ¿Por qué 12? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando esto, ¿ya? Menos 3 por x al cuadrado por 4, ¿ya? Como está todo multiplicando, nosotros podemos tomar podemos ordenar el valor como nos convenga, ¿ya? Porque se está multiplicando. Entonces podemos multiplicar el menos 3 por el 4, ¿cierto? Menos 3, 3 por 4 es 12, ¿cierto? Mantenemos el signo porque es más por menos, menos. Ya Por entendí. 3x al cuadrado, ¿ya? 3x al cuadrado es 9x cuadrado, ¿ya? Entonces ahí seguimos multiplicando. Entonces, al realizar menos 3 por 3x al cuadrado por 4 nos da que es 108x cuadrado, ¿ya? Entonces, menos 108x al cuadrado. Y ahora hay que multiplicar esto. El otro que nos queda sería 3 positivo por 3x por 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Primero resolvamos la potencia. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Entonces nos quedaría 3 por 3x por 16. Podemos multiplicar el 3 con el 16. ¿Cuánto nos da? 48 por 3x, ¿cierto? Porque nos estaría quedando esto. Hoy me estoy quedando corto de pizarra. Entonces tenemos 48 por 3x. Y ahora podemos multiplicar el 48 por el 3, ¿cierto? Porque está todo multiplicando. 48 por 3, ¿cuánto nos da? 144 por x. Y es positivo porque no había ningún negativo, ¿ya? Más 144x, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí? Esto es como pura multiplicación y hay que solamente mantenerse ordenadito con los números y los signos. ¿Ya? Muy importante. Y por último nos queda el menos b al cubo, que en este caso es menos 4 elevado a 3. Pero el elevado a 3 está solamente elevando al b solo, ¿ya? Al 4 en este caso. Entonces, 4 al cubo, ¿cuánto es? 4 al cubo es lo mismo que decir 4 por 4 por 4, ¿cierto? Entonces, 4 por 4, 16. Y 16 por 4,
56. Casi. 64. 54. 64. Ah, Entonces acá, menos 64. Y acá tenemos la verdadera, el verdadero resultado de, voy a borrar para no confundir. De 3 menos 4 al cubo. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 27 por x al cubo menos 108x al cuadrado más 144x menos 64. ¿Ya? Así se lee el resultado. Pasemos a la última parte. ¿Cierto? Sí. Esta es la última parte, quedan 2 puntos. Productos que dan como resultado la suma por su diferencia de cubos. Entonces acá tenemos a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que no se puede convertir a un a más b cuadrado o un a más b al cubo, ¿ya? Por eso está representado así. Entonces, cuando estamos multiplicando a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado, es lo mismo que decir a al cubo más b al cubo. ¿Ya? Es como tomar la tablita. Tenemos a por b, estamos tomando este y vamos a tomar esta segunda tablita. A cuadrado menos ab más b cuadrado, ¿cierto? A cuadrado por a, ¿cuánto nos da? A al cubo. A cuadrado por menos ab menos a cuadrado por b. A por b cuadrado nos da a por b cuadrado. A cuadrado por b nos da a b cuadrado, ¿cierto? A por b menos ab por b nos da menos ab cuadrado. Y b cuadrado por b nos da b al cubo. ¿Se entendió? Entonces, todo esto lo multiplicamos en la tablita, ¿ya? Y empecemos a sumar en diagonal. Nos queda este cuadradito solo, ¿cierto? Nos queda a al cubo. Sumemos estos. Ya, en este caso, no vamos a sumar en diagonal, ¿ya? En este caso vamos a sumar los términos que son iguales, ¿ya? Porque no nos da si lo sumamos en diagonal. ¿Cuáles son los términos iguales? Tenemos un término donde tenemos, mira, acá tenemos un término igual, pues, yo soy pavo. Si se suman en diagonal, tenemos un término igual. Me equivoqué, no me corrigieron. Mal ahí. Este era a cuadrado por b. Entonces ahora sumamos en diagonal. A cuadrado positivo b, lo vamos a sumar con menos a cuadrado por b. Esto es lo mismo que decir a cuadrado por b menos a cuadrado por b, ¿cierto? ¿Y cuánto nos va a dar acá? 0, porque es lo mismo. Estamos restando el mismo número. Entonces se va, es 0. Entonces se borra. Y tenemos este también. Este era a cuadrado. Tenemos menos ab cuadrado más ab cuadrado. Este número es lo mismo que esto, pero está positivo y no negativo, entonces nos va a dar 0. Entonces también se borra. Entonces, ¿qué nos queda? Solo el a al cubo más b al cubo.
¿Ven? Entonces todo esto nosotros ya sabemos de dónde viene. Y por eso nos da A al cubo más B al cubo. ¿Se entiende? Esta parte de la tablita yo se lo estoy enseñando para simplemente decirle de dónde salen estos resultados de estas multiplicaciones. Ya no es necesario que ustedes deban hacerlo para comprobarlo. Ustedes simplemente deben acordarse que cuando tienen un A más B multiplicado por A cuadrado menos AB más B cuadrado, siempre va a ser A al cubo más B al cubo. ¿Ya? Y lo mismo que tenemos acá. Pero ahora cuando estamos multiplicando con A menos B por A cuadrado más B cuadrado más B cuadrado, A cuadrado más AB más B cuadrado nos va a dar A al cubo menos B al cubo. Ya es muy importante estas partes. Tienen que tener también anotado esto. Esta materia es como solamente tenerlo en su formulario y aprenderse. Ya yo simplemente le estoy enseñando esto de la tablita para demostrarles de dónde viene, cuál es el origen de este resultado de la multiplicación. ¿Ya? Así que no se pongan nerviosos si es que no entendieron lo de la multiplicación. ¿Ya? Ustedes simplemente deben acordarse de los resultados simplemente. ¿Ya? Pasemos al siguiente. Ay, no sé, bueno. Por último, tenemos los productos de binomios con término común. Entonces, es de la forma x más a multiplicado por x más b. Estamos multiplicando, tenemos el mismo número acá, pero el segundo número es distinto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto es lo mismo que decir... Ay. Esto es lo mismo que decir x por x cuadrado, más a más b, ¿cierto? A más b multiplicado por x, multiplicado por este, que se repite, más a por b. A por b. ¿Ya? Vamos a hacer la tablita para demostrarle, ¿cierto? X a, x b, ¿cierto? X cuadrado, x por x cuadrado, x por b es xb, x por a es xa, y a por b es ab, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? X cuadrado, ¿cierto? Está acá, más a más b por x. Ya, esto es lo mismo que voy a escribir acá. Más x por a más x por b, ¿cierto? Y por último, como no son términos iguales, ya simplemente se suman. Ya acá está su suma. X por a más x por b. Y por último, el último, más a por b. ¿Cierto? ¿Y qué nos dio? Nos dio lo mismo que acá. ¿Ya? Yo simplemente le estoy demostrando de dónde viene el resultado. Y bueno, lo mismo tenemos cuando hay un x más a por x menos b. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Simplemente la multiplicación, o sea, la suma ya no es suma, sino es resta. A menos b por x. A menos b por x. ¿Ya? Entonces les voy a demostrar acá. ¿Cómo queda? A menos b por x. Entonces nos queda xa y menos b por x menos xb. ¿Cierto? Entonces acá nos quedaría x cuadrado más xa menos x menos xb, hoy no seguro, me equivoqué, menos xb menos a por b. ¿Ya? Ya, vamos a ejercitar esto. Ya la profe Tania, vamos a estar todos con la profe Tania haciendo estos ejercicios, ya para ejercitar, ya que eran muchos términos, muchas cosas que aprenderse de memoria, pero ejercitando después se le va a hacer mucho más fácil. Ya. ¿Quién me quiere ayudar con el primero? Voy a elegir yo entonces.
Almendra Carrillo. ¿Aló? Sí, se escucha. Ya. En el primero, ¿se te ocurre qué fórmula podemos usar? Ah, no, es que Ya. Tenemos que usar una de las últimas fórmulas que vimos, que es productos de binomio con término común. Entonces, este es tu A y este es tu B. ¿Ya? ok. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si recordamos que la fórmula es x cuadrado más a más b por x más a por b. ¿Cómo me quedaría? ¿Qué? Es que no la escuché, no se escucha. Mira, esta es la fórmula que tenemos que usar ahora. ¿Ya? Ok. Ujú. Entonces, ¿cómo me quedaría? X elevado a 2 más 1 más 5. X. Esa es una X, ¿cierto? Sí. Sí, más 1 por 5. Muy bien. Entonces, si esto lo resolvemos, nos queda x cuadrado más 6X 6x más 5. más 5. ¿Cierto? Ujú. Súper. Está excelente. Gracias, Almendra. Ya. El siguiente que me va a ayudar con el ejercicio. Aidan Felipe Digma. Soto. Ah, ya, Aidan Digma. Ya. Aidan, ¿estás por ahí? ¿Yo? Sí. ¿En qué le ayudo? En el 2. ¿Qué fórmula tenemos que usar? Yo no entendí mucho. Estoy intentando comprender, la verdad. Pueden No me usar acabo la de- tabla también. No Profe, soy bueno en matemáticas. No te preocupes, yo te ayudo. profe, Sería- Tenemos que recordar. Dime. ¿Alguien me habló? era para decirle la respuesta, pero siga nomás usted. Ya. ¿Oro tiene alguna pregunta? Ahí es dual, o sea, multiplicamos x por x y nos da el cuadrado y después el más 7 lo multiplicamos por el menos 7 y nos daría como resultado 49 menos, o algo así, ¿eh? O estoy perdida. Creo que me perdí. Sí. Profe, Usamos la fórmula. eso era suma por diferencia, ¿o no? Exacto. Usamos la fórmula de suma por diferencia, que es que x por a, x más a, perdón, por x menos a, me va a dar x cuadrado menos a cuadrado, ¿cierto? Entonces, Aidan, ¿me puedes seguir ayudando aquí? Sí. Ya, ¿cómo nos quedaría? Según la fórmula que está ahí arriba. Si este es nuestro x y este es nuestro a. Eh, se, se sumarían, ¿no? O sea, quedaría x por x elevado al cuadrado menos 7 ¿Ya? elevado a 2. O 7 cuadrado. Lo mismo. ¿Cómo? Menos 7 al cuadrado. No, sí, al cuadrado. Elevado a Sí, 2. súper. Exacto. Entonces, como 7 al cuadrado. Y esto nos daría x cuadrado menos, ¿cuánto es 7 por 7? 49. 49. 49. Súper.
Sabe que era 42 o 49, una de las dos. 6 por 7 es Chicos, 42. chicos, cuando un profe esté con un estudiante haciendo un ejercicio, no den la respuesta ya, ni por chat, ni interrumpir la clase, ya. Sí, porque... Eso, continúe el profe. Ya. Anaís, ¿tú quieres hacer el 3? Ya. ¿Cuál es la fórmula que tenemos que usar? Ya. Este es mi A y este es mi B, ¿cierto? Entonces sería x elevado a 2 más x por 6 Ahí te faltó una cosita chiquitita, que es 2 por A por B. ¿Ya? Más 6 elevado a 2. Entonces, ¿cómo nos queda al final? Ya, Anaís, nos queda x elevado a 2 más esto, más 12x más 36. Súper. Muchas gracias. ¿Quién me quiere ayudar con el 4? Profe, no entendí yo cómo se hace el 3. ¿El 3? Ya mira, en el 3 usamos la fórmula de a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. El cuadrado de binomio, el primero que vimos. ¿Ya? Esa es nuestra fórmula. Entonces, el x es nuestro a y el 6 es nuestro b. Entonces, como tenemos a cuadrado y x es nuestro a, hacemos x cuadrado más 2 por el a por el b. Entonces aquí sería 2 por x por 6 más el b al cuadrado. En este caso nuestro b es el 6. Por lo tanto se quedarían 6 al cuadrado. ¿Ahí se entiende mejor? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Y Anaís, ahí lograste entender? Recuerden que se multiplica por 2 porque se acuerdan que yo en la tablita nos quedaban dos factores o dos valores del mismo signo, eran dos valores iguales. Así que cuando estamos sumando dos valores del mismo signo, dos valores del mismo signo o del mismo valor, es igual que decir 2 por el valor. En este caso, estamos multiplicando 2 veces A por B, ¿ya? ¿Por qué? Porque en lo que le había explicado del origen, nos daba eso, ¿ya? Y esta es solamente la fórmula, y es la fórmula que se deben aprender. ¿Ahí se entendió, Anaís, con lo que explicó el profe Levi? Ya. ¿Quién me quiere ayudar con el 4? Yo hice el 4, pero no sé si está bien. Ya, revisemos. ¿Cuál es la fórmula que usaste? La de cubo de binomio. Muy bien. Que recordemos que es a elevado a 3 más 3 por a cuadrado por b más 3 por a por b cuadrado más b elevado a 3. ¿Cierto, Antonia? Antonia me había hablado, ¿cierto? Sí, esa es. Ya.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería x al cubo Ya. menos 3 por x elevado a 2 por 2 más 3 por x por 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 3. ¿Y eso qué te daría al final? Me dio x elevado a 3 menos 6 elevado a 2 menos 6x elevado a 2, ahí sí. Eso. Menos 6x elevado a 2. ¿Ya? Más 12x menos 2 elevado a 3, que eso me da 2 por 2 son 4, 4 por 2, 16, si no me equivoco, no. No, 2 por 2 es 4 y 4 por 2, ¿cuánto es? Ah, 4 por 2, 8, perdón. Eso, muy bien. Y así nos quedaría. Gracias, Antonia. Y el último, que este es un poquito más complejo. ¿Quién me quiere ayudar? Voy a elegir a alguien. Chicos, este Martín, ejercicio es de... Ya, Martín, cabeza. Este ¿cómo le ejercicio es de lógica. ¿Qué pasó? Este es de lógica. Exacto. Tienen que prestar atención a lo que dice el ejercicio. Ya, Martín. ¿Qué fórmula usamos? No sé, profe, sorry. Usted puede. ¿Qué fórmula usamos en el 3? Es que no tengo todas las fórmulas, profe. Se me escaparon algunas donde se me anda cayendo la llamada. Ya, yo te recuerdo. Es a al cuadrado 2 por a por b más b cuadrado, ¿ya? Que es el cubo de binomio. Entonces, si el x elevado a 3 es mi a y el 4 es mi b, ¿cómo nos quedaría, Martín? No sé, profe, de verdad que no cacho. Mira el primero, a cuadrado. ¿Cuál es nuestro a? X, Elevado a 3. Entonces, ok, nos quedaría x elevado a 3 y todo esto elevado a 2, ¿cierto? sí, vamos. Menos, porque aquí hay el signo menos, 2 por x elevado a 3, que es nuestro a, por 4, que es nuestro b, ¿cierto? Ujú. Más el b elevado a 2, que es 4 elevado a 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso al final? ¿Cuánto es x elevado a 3 por elevado a 2? Esto fue la clase pasada de potencia. ¿Qué pasa con el 3 y con el 2? Se suman, se multiplican, se Aguante, restan. profe, estoy haciendo el cálculo. Ya. Ya se simplifica. Se multiplican los exponentes de X y Muy quedan bien. los dos en 6. Se eliminan los paréntesis y luego se resuelve tal cual está. Eso. Entonces me quedaría x elevado a 6, ¿cierto?
Martín, ¿Sí? ¿Qué pasó? nos quedaría x elevado a 6, ¿cierto? Sí. Ya. Menos, ¿cuánto es esta multiplicación? Menos 8x elevado a 3, Muy bien. ¿Y cuánto es 4 elevado a 2? 16. Súper. Gracias, Martín. Excelente, chicos. Los felicito. Genial, chicos. Muchas gracias, profe Tania. Profe, ¿Sí? ¿podrían explicar de nuevo la 2? Es que no me quedó muy claro. Sí, obvio. Ya. Mira, la fórmula que tenemos que usar es, profe Levi, ¿puedes volver a la anterior, por favor? Gracias. Tenemos que usar la suma por diferencia, ¿ya? Porque tenemos x más 7 por x menos 7. ¿Y te acuerdas cuál es la fórmula de suma por diferencia? Sí. Ya. Que queda a más b, a menos b, es igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Esa es nuestra fórmula que tenemos que usar. Entonces, ¿cómo nos quedaría, Javiera? Quedaría... Si lo primero que tenemos que hacer es nuestro a elevado a 2. Y nuestro a es la x. ¿Cómo nos quedaría? X elevado a 2. Exacto. Y menos nuestro b elevado a 2. ¿Y cuál es nuestro b? 7 elevado a 2. Exacto. ¿Y cuánto es 7 elevado a 2? $49, perdón, se me quedó pegado. No te preocupes. Súper. ¿Ahí entendiste, Javiera? Sí, ahí sí, es que lo había hecho con otra, con la de producto de binomio. Por eso se me Ya. confundieron. Súper. Gracias. Ya, chicos. Estamos llegando a la hora. Muchas gracias, profe. Se entendió muy bien. Esta parte, chicos, de verdad espero que para la siguiente clase hayan repasado esta clase, ¿ya? Porque es muy importante, porque ya de aquí en adelante vamos a usar términos, estos términos, ¿ya? Donde va a haber una x más un valor, ¿ya? O una x al cuadrado, una x al cubo, un binomio al cuadrado, lo vamos a usar mucho, ¿ya? Así que repasen esta clase, tengan a su mano los formularios, no tiene nada malo que estemos en la clase y les preguntemos algo y nos digan, profe, déjenme buscar el formulario, o lo tengan ya a mano, y así va a ser mucho más rápida los ejercicios, ¿ya? Y cuando usted, a la final los formularios son para aprendérselos de memoria, ¿ya? Y ahí después ustedes ya se lo van a saber. Así que tranquilos, esta clase va a estar subida hoy día para que empiecen a estudiar mañana, ¿ya? Eso, despidámonos los profes. Yo me despido, chaito. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que Chao. estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe, o sea, le hablé por chat. Al profe Sebas. Sí, el profe te va a hablar después. Ya. ¿Ya me salgo nomás? Chao, gracias. Chao, profes. Ya. Muchas gracias por estar. Nos vemos.
Chao.